Mi apreciada concurrencia, nos dirigimos a cada uno de ustedes en esta oportunidad para hacerles llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes que merecidamente lo tienen por el Día del Maestro. La Dirección Distrital de Vinto no ha querido quedar indiferente con cada uno de ustedes que merecidamente lo tienen en este día. Gracias, maestro, por dar lo mejor de usted, por entregar lo que nadie nos puede quitar, lo aprendido, la educación y el conocimiento. Gracias. Ajinamanta gankunaman chayarimuita munariku tukuy gankunapas kayqa wakichisqa karishan sonqota qhalla yachinapas kay punchaypi hinallataq gankuna yachachiq hina chayarispa kankichis tukuy yachakuqkunaman kay Vinto llaqtapi hatunapaykuy kachun tukuy gankunapas. Señora directora, profesores, mi nombre es Briana Yuseli Saavedra Fernández, soy del curso sexto C de primaria de la unidad educativa Zenobio Quiñones. Hoy yo voy a recitar para todos los maestros, titulada Mi querida maestra. Llevada por el amor, la semilla va sembrando, sin importar siquiera que los años van pasando. Cuántas veces esas manos que sostienen una tiza también secaron lágrimas, cambiándolas por sonrisas. Y hay una sonrisa en ella que florece con ternura al mirar cómo progresan sus niños en escritura. Son la mamá sustituta de caricias regaladas, las que cuando crecemos nunca serás olvidada. Mereces nuestro cariño y un lugar en la memoria. Con amor y sacrificio, así se escribe una hermosa poesía para mis queridos maestros. Gracias. Manachus yachachis kanman chayqa, ni pi ñawirita yachanmanchu, ni taqqalqarita yachanmanchu. Pachinina tukuy pikunachus yachachiskuna kanku kay qolla suyu llaqtapi hinallataq kay Vinto llaqtapi. A continuación vamos a tener palabras de circunstancia que nos va a brindar en esta oportunidad la representante de la Confederación de Maestros Urbanos, la profesora Dora Cerrato. Para las maestras y maestros de Vinto, a nombre de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, saludar y felicitar en este día tan especial que es el 6 de junio, Día del Maestro Boliviano. Un homenaje a ustedes que realizan ese trabajo arduo en sus unidades educativas, en sus aulas y hoy también en sus casas. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, ese trabajo que realiza sacrificando cada uno de ustedes su salud y su vida, con ese compromiso y vocación para con sus estudiantes y padres de familia. Un abrazo de todo cariño y decirles, colegas, muchas felicidades, Dios les bendiga. Y un gran homenaje a los maestros, grandes maestros y amigos que hoy nos dejaron, pero que quedarán siempre en el recuerdo con nosotros. Y reiterarles mis felicitaciones. Bueno, en principio a las maestras y maestros del Distrito Educativo de Vinto, hacerles llegar un saludo fraternal y revolucionario de parte de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia. Asimismo, desearles a las maestras y maestros del Distrito de Vinto, como también del Departamento de Cochabamba, de Bolivia, muchas felicidades por este día, por el 6 de junio, Día del Maestro. Así también pedirles a cada uno de ustedes que nos cuidemos ante esta pandemia que está azotando
a nivel mundial, particularmente en nuestro departamento ahora, viendo y escuchando que el deceso de muchos maestros realmente da mucho que pensar, y principalmente cuidarnos, es guardar todas las medidas de bioseguridad, y estaremos, pues, Dios mediante, venciendo, resguardándonos de esta pandemia COVID-19. Muchas gracias. ¿Usted cree que ser maestro es fácil? Exactamente, no lo es. Un maestro tiene que tener mucha paciencia, mucha inteligencia y mucha sabiduría para compartir con sus estudiantes. Gracias por las lecciones, gracias por la paciencia, gracias por su cariño. Que Dios la bendiga, estimada maestra y maestro. A continuación nos vamos a ir a bailar una cuequita. Tenemos la presencia con un número musical al profesor Adán Franco. Soy el maestro Adán Franco. En este día muy especial quiero dedicar esta linda cuequita para todos mis colegas, amigos maestros de Vinto. Que se venga la primerita. Gracias mi maestra, gracias mi maestro, gracias por confiar en mis posibilidades, por su paciencia infinita, por su confianza eterna. Gracias por marcar mi infancia y por encaminar mi vida. Gracias. A continuación vamos a tener
palabras también a la fecha por la doctora María Patricia Arce, quien es senadora del Estado Plurinacional de Bolivia. En este día tan especial, 6 de junio, quiero desearles mil felicidades a todos los maestros de toda Bolivia y en especial del municipio de Vinto. Decirles Dios los bendiga, muchas gracias por todo lo que hacen, sigan con esa humildad, con ese compromiso hacia la población, hacia nuestros niños y niñas, jóvenes y señoritas, porque siempre necesitamos de cada uno de ustedes. Y decirles Dios los bendiga nuevamente, mil gracias por la labor que ustedes desempeñan y mil felicidades en este su día tan especial. Que viva Bolivia, que vivan los maestros de toda Bolivia y en especial nuestros maestros de Vinto. Muchas gracias. Yachachikunaga, tukuyachakukunaman chayanankupajga, sumaq songochasqa, sumaq machasqa karinku. Ajinamanta gankunaman hatun napaykuyta chayarichimuyta munayku. Hinamanta kunanga uchikanta parrillawasumpuni. De esta manera tenemos también la presencia, quien quiere dirigirse a todos ustedes, mis estimados colegas, tenemos la presencia del director departamental de educación, al licenciado Iván Villa. Es para mí una grata satisfacción hacerles llegar mis más sinceras felicitaciones en este magno día a todas las maestras y maestros del Distrito Educativo de Vinto. Realmente me satisface muchísimo dirigirme a todos ustedes para expresarles mis más sinceras felicitaciones, porque maestro en la vida solamente se encuentra uno. A partir de aquello sabemos muy bien que todo el trabajo que vamos desempeñando determina realmente el presente y futuro de nuestros queridos estudiantes y en ese mismo sentido el desarrollo de nuestra querida y amada Bolivia. A partir de aquello, estimados maestros, el día de hoy aprovechar la oportunidad también para exhortarles de que sigan dando de su mejor paciencia, su mejor experiencia profesional, porque realmente nuestra niñez y juventud encuentran ustedes esa esperanza de futuro, de progreso, para que a un día no muy lejano ellos puedan ser mejores que todos nosotros y aportar con su granito de arena al engrandecimiento de nuestro país. Queridos maestros, por otra parte, quiero exhortarles a que en estos días difíciles que vamos viviendo vayan protegiéndose siempre de esta pandemia que lamentablemente se ha llevado a muchos de nuestros maestros. Sabemos muy bien que toda la sociedad va a reconocer todo el trabajo que vamos desarrollando y a producto de los problemas que hemos tenido la gestión pasada, todos se dieron cuenta de que no va a haber ninguna otra estrategia sino la labor que va cumpliendo el maestro en el trabajo directo en aula con nuestros estudiantes para conseguir mejores resultados en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Gracias por darnos esta oportunidad y augurarles todos los éxitos necesarios. Muchísimas gracias. Mis maestros, mis maestras, hoy tienen que festejarlo, porque lo merece cada uno de ustedes, desde la casita, con la familia. No es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña. ¡Feliz día, maestro! ¡Feliz día, maestra! A continuación vamos a tener palabras a la fecha también por el director distrital de educación de Vinto, Magíster Ramiro Terán Chávez. La Dirección Distrital de Educación de Vinto, en este 6 de junio, Día del Maestro, hace llegar nuestras felicitaciones a todos y a cada uno de ustedes, señores, señoras, maestras del Distrito Educativo de Vinto. Si recordamos la historia, el 6 de junio, Día del Maestro, se estableció bajo la presidencia del gobierno Bautista Saavedra como el Día del Maestro. En este día damos un justo homenaje a todos los maestros, quienes ellos día tras día realizan sus prácticas pedagógicas, convirtiéndose en verdaderos motivadores, cohesionadores, en verdaderos catalizadores
y asimismo ellos día tras día van formando mentalidades para que el día de mañana sean los futuros de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En este día damos también nuestro homenaje al gran maestro ilustre. Hablamos del maestro potosino de Modesto Omiste, quien ha ido creando diferentes escuelas en varios lugares. Asimismo, lo importante fue para los maestros la realización de talleres, capacitaciones, para que ellos puedan actualizarse de manera permanente. Y de esta manera hubo también diferentes personajes que han hecho aporte importante a la educación. También hablamos de Franz Tamayo, quien explicó una pedagogía basada en nuestra realidad. Y por supuesto, obviar o antes de utilizar los modelos extranjeros. Asimismo, uno de los personajes más importantes fue Avelino Signani y Elizardo Pérez, quienes ellos han ido marcando un hito importante con la educación productiva en Warisata. Pero son los personajes más importantes, los maestros de Vinto, quienes ellos de manera anónima, día tras día, desde sus aulas van compartiendo experiencias con sus estudiantes, estudiante, maestro, maestro, estudiante. De esa manera, ese reto de formar integralmente a los estudiantes se desarrolla. Como justo homenaje, en este 6 de junio, Día del Maestro, una vez más, mis felicitaciones. Que viva el 6 de junio, que viva el Día del Maestro y que vivan los maestros del distrito de Vinto. Muchísimas gracias. Ajinamanta rankuna kama chayarimuita munargayku tukuy songoan hinayata rankuna songochasqa kanaykichikpaq imastinchu rankunaqa sapa punchay, sapa pagarin, sapa sukayay, killantin, watantin tarpurispa kankichik wawakunaq yachayninpaq, wawakunaq puriyninpaq pachiniykichik rankunata k'acha yachachik kasqaykimanta. Así de esta manera hemos llegado a la finalización de este programa que ha sido realizado por la Dirección Distrital de Vinto para hacerles llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes. Feliz día, mis apreciados maestros y maestras. Hasta otra oportunidad.